Karen a Tu Medida by Mr. Home. En el día de hoy queremos conocer un poquito más de tu servicio, de qué tú haces, pero sobre todo que nos hables un poquito del home staging. ¿Qué es? ¿Cuándo surge? Que nos hable un poquito de eso, de esa técnica. Mil gracias a ustedes por esta invitación, por tenerme presente para esta modalidad de podcast muy interesante que ustedes llevan a cabo. En cuanto al homestaging, es un mundo muy fascinante dentro del área de inmueble y de la arquitectura y decoración. Aunque en nuestro país tiene poco tiempo que se conoce como homestaging, con ese término, tiene muchos años en el mercado. Eso surgió en los años 70 en Estados Unidos, de la mano de Barbara Schwartz. Ella venía de teatro y por un cese en esa área, ella se involucra en el área de bienes raíces. Pero cuando empieza a mostrarle las propiedades a sus clientes, ve que están muy descuidadas, que le falta un toque personal. Y con su experiencia en el área de teatro, ella dice que puede trabajar una puesta en escena, que debe de presentarse de mejor manera a sus clientes y posibles compradores, habla con los propietarios, le dan el ok y de ahí fue algo que llegó para quedarse, como yo digo. Le gustó, vendió mucho más rápido y hubo menos objeción con relación al precio. Y luego ella patentizó lo que es homestaging hasta el día de hoy. Ok. ¿Y cómo tú pudieras decirnos cómo se aplica? O sea, ¿en qué se basa la técnica? O sea, ¿cuáles son los puntos como fundamentales para aplicar esta técnica? Sí, son muchas herramientas que complementan la técnica, pero básicamente es manejar la parte de la limpieza y los olores dentro del inmueble, Okay. así como la organización de los muebles, que tenga un mobiliario adecuado. Tú sabes que cuando el propietario tiene un tiempo, sobre todo las viviendas de segunda mano, que ya han vivido en ella por un tiempo, van adquiriendo muchos muebles que son para su día a día de su familia, pero cuando A tú sus llevas, gustos. sí, y a veces herencia y cosas que van adquiriendo, entonces cuando tú llevas a un cliente, hay veces que tú no tienes casi por dónde caminar de tanto mobiliario que tienen que no son necesarios. Entonces sí es bueno despejar, Okay. también se debe despersonalizar, es decir, los artículos personales como son los portarretratos, los souvenirs deportivos o religiosos, políticos. Eso es algo muy personal que no todos los clientes van a ir acorde con lo que sean propios del inmueble. Okay. Entonces es bueno retirarlo para la puesta en escena del inmueble. Que no resulte como chocante para ese posible comprador Sí, ver imágenes que tal vez no les resulte interesante en ese momento. O sea, simplemente quisiera ver el espacio como tal. sí, porque tú puedes romper en la parte de religiosa, tú sabes que ustedes como bienes raíces tienen que manejar un público amplio Ujú. y neutral. Entonces, si tú vas a una casa, por ejemplo, que sean católicos, que son devotos de la Virgen, y tú vas con una persona que es cristiana o es atea, no parten los mismos fines y cuando encuentran imágenes de la Virgen o de Cristo, eso le choca y le puede causar algo negativo y no es del inmueble en sí, es por lo que apreciaron, porque esas sensaciones cuando tú vas a comprar es muy emotivo. Entonces eso trabaja en el subconsciente del cliente y puede repeler la propiedad, aunque sea la propiedad que cumpla todos los factores en cuanto económico y al tamaño de lo que ellos buscan. Exacto. O sea, que tú dices que viene a considerarse un aspecto emocional también al momento de tomar la decisión de elegir un inmueble. O sea, que no solamente es la parte, por así decirlo, racional de que, ok, te puede funcionar de esta manera, de tal manera, sino simplemente tratar de que el posible propietario sienta ese clic emocional, de que se imagine en el espacio, porque tal vez se identifique, pero por el espacio como tal, no por lo que pudiera tener como parte decorativa, por ejemplo. ¿Qué tú pudieras decirnos con relación al revestimiento? O sea, ¿qué sería lo ideal? O sea, como revestimiento en los espacios para que sea lo más neutral posible. En cuanto a los colores, es bueno usar una paleta de colores neutrales,
mucho beige, mucho blanco. Y el blanco sobre todo es el que más recomiendo porque ilumina mucho el espacio. Y cuando tú iluminas, aclaras y agrandas al mismo tiempo. Da una sensación de amplitud. Okay. Y eso combinado con tener un mobiliario adecuado, reducido, el inmueble se va a apreciar mucho más amplio. En cuanto a las texturas, hay revestimientos que a veces no se pueden cambiar, sí puede sustituir el color, pero tratar de que no sean texturas porosas o que puedan agredir al cliente. Sobre todo en la parte de decoración, que a veces tienen cojines que tienen texturas que de yute o combinadas con alambre y algunas técnicas nuevas, pero cuando son al tacto, eso no a todos los clientes les gusta y se pueden Okay. sentir agredidos y tener un mal recuerdo del recorrido de ese Una inmueble. mala experiencia. Sí. Ok. ¿Y qué tú, basado en tu experiencia, la primera impresión, dicen por ahí que es la que cuenta? Yo estuve viendo en tu Instagram que tú mencionas que ese clic que hace ese comprador es un lapso de 90 segundos. Entonces, cuéntanos un poquito sobre eso, cómo, basado en tu experiencia, cómo tú determinaste que es así, o sea, de que el cliente tiene ese clic en ese tiempo precisamente. Sí, ese es un estudio que está realizado por la Asociación de Homestaging, Ok. no es creado por mí. El cliente en la parte del subconsciente, en los primeros 90 segundos, cuando llega al inmueble, sabe si se enamora o no, si le hace ese clic. Y entonces, cuando tú vas a hacer el recorrido, por eso yo siempre le sugiero a los agentes inmobiliarios que lo lleven directo a los puntos más atractivos del inmueble Muy o importante. a los puntos donde el cliente está buscando. Si tú sabes que el cliente lo que quiere es una cocina amplia, bonita, iluminada, y tú lo tienes en ese inmueble, empieza por ahí el recorrido. No hay una pauta por qué iniciar el recorrido por la sala o por la terraza. Eso eres tú como agente inmobiliario que Claro, da la pauta. Entonces tú exacto. conoces tu cliente y sabes por dónde lo vas a enamorar, sabiendo que la parte emocional tiene esos Juego de la 90 mano. segundos, sí. Al igual, como mencionaste ahorita, no hay una segunda oportunidad para crear esa buena primera impresión. Entonces, de acuerdo a ese recorrido, es que ese cliente te va a sugerir esa misma propiedad para verla por segunda vez o para decidirse y adquirirla. Exacto. Muy, muy interesante. Y, por ejemplo, tú mencionas de que si, por ejemplo, en un espacio yo no tengo revestimiento así como tú sugieres, de espacios totalmente blancos, o sea, que me proyecte iluminación, ¿qué tú pudieras decirle a esos clientes que tienen que hacer esa inversión? Por ejemplo, si yo tengo las paredes oscuras, que ya tengo que invertir en pintar esas paredes en blanco. Por ejemplo, si tengo que hacer algún tipo de arreglo a fin de que se proyecte un espacio totalmente iluminado y propicio para crear esa conexión o ese interés de ese comprador. ¿Qué tú pudieras decirle a esos propietarios que dicen como que, cónchale, yo voy a hacer una inversión en algo que realmente no lo voy a utilizar yo, sino se lo voy a presentar a un comprador que al final es el que lo va a usar? O sea, ¿qué tú pudieras recomendar? ¿Qué consejo tú pudieras darle a ese propietario que le crea, o sea, esa inquietud? Mira, cuando un cliente quiere vender o alquilar un inmueble pronto, rápido, que eso le va a economizar tiempo y al mismo tiempo le va a ganar dinero porque va a ser una transacción más rápida, lo idóneo es adaptarse a las técnicas de homestaging y despersonalizar y aclarar y neutralizar el espacio. Porque deben de considerar que cuando el cliente adquiere el espacio regularmente, se avala con una decoradora para personalizarlo a su gusto y a las necesidades de su familia, que son los que lo van a utilizar en el día a día. Entonces, ya cuando viene otra persona a adquirirlo, como tú dices, si tiene la envolvente de las paredes, las texturas muy oscuras, eso quizás le puede ser negativo para ese cliente porque no todos van a compartir con esa línea de colores o con ese estilo de Exacto. decoración que utilizaron. Entonces, al final, lo que van a invertir es una parte muy pequeña en comparación a lo que van a ganar en tiempo y en poca objeción del cliente para adquirir el inmueble. Entonces debe de ponerlo en una balanza y decidir Ok, para ok. realizarla. Por ejemplo, me crea la curiosidad.
los espacios como la cocina, los baños, a veces uno hace recorrido en algunas propiedades de nuestros clientes y uno realmente le trata de hacer entender que es importante que esas áreas o todas las áreas en términos general deben de estar en óptimas condiciones, o sea, recogida y todo, porque somos muy visuales, ¿verdad? Entonces, ya en lo que tiene que ver la cocina, por ejemplo, si da la casualidad de que están cocinando en la casa, lo demás, ¿qué tú recomiendas? O sea, que en esos espacios en particular, ¿cómo debe de presentarse esas áreas al momento de uno ir con un cliente? Lo primero es que cuando realicen la cita, ponerlo un poquito lejos del horario en que esa familia regularmente come, porque todos tenemos horarios diferentes de acuerdo a las actividades de la familia en sí. Y si ya es imposible, es tratar de tener la parte, como decimos en dominicano, el reguero del fregado después de comida, tenerlo recogido, que no esté a la vista. Y ya para una presentación óptima, es la parte de los electrodomésticos que ocupan mucho espacio en las mesetas, en los counters. Es bueno tenerlo despejado. Tratar que si tienen un gabinete o una despensa amplia, guardar los que usan frecuentemente, porque mientras más despejada esté la meseta, se va a ver más amplia la cocina y más atractiva para el cliente comprador. Totalmente, totalmente. Y esos inmuebles que no tienen tan buena iluminación, por ejemplo, que tienen, digámoslo así, no tienen tantas ventanas, o por ejemplo le quedan edificaciones muy cerca y no tienen esa entrada natural. ¿Qué tú recomendarías? ¿Encender más luces para que el espacio se vea más ameno, más adecuado? ¿Qué tú nos pudieras decir al respecto con relación a eso? Ahora, con las ventajas de la variedad de bombillas que hay disponible en el mercado, eso es fácil de solucionar, sobre todo en las cocinas. Colocar una luz blanca para que aclare bastante el espacio, y ya en los espacios sociales sí pueden utilizar la luz amarilla o cálida, como le llamamos. Okay. Sí. Partiendo de ese comentario que tú mencionas, ¿cuál es la diferencia? ¿Por qué la diferenciación en que la cocina debe tener luz blanca y en el resto de las áreas amarilla o cálida? Sí, la luz blanca nosotros la proponemos más porque son áreas donde se realizan trabajos, como es en la cocina, las oficinas y en los baños. Ya para la parte íntima y social, sugerimos más la luz amarilla, que ahí viene en distintos niveles. Exacto. Ya luego tú decides en cuanto la calidez para las habitaciones y para el área social que desees. Sí, perfecto. ¿Qué tiempo, según tu experiencia, estimas que se puede vender o alquilar una propiedad aplicando esta técnica? ¿En qué tiempo, más o menos? O sea, si yo digo que yo tengo esta propiedad, voy a contratar los servicios de Karen y ella me va a garantizar mi venta en un mes. Si yo aplico toda esta técnica. Sí, aquí todavía en el país no tenemos ese récord de frecuencia, pero yo te puedo suministrar de España, que es donde yo me certifiqué, y son máximo 2 semanas aproximadamente, sobre todo para alquiler, que las personas para inversión compran, le hacen la técnica de homestaging y luego lo ponen en el mercado para alquiler, y en máximo 2 semanas está rentado la unidad. Súper. Pero acá yo te puedo decir que puede bajar el 50% hasta el 70% del tiempo que regularmente dura en el mercado. Wow, porque aquí no sé por qué hay muchas propiedades que duran más de un año en el mercado. Y en comparación a Europa y Estados Unidos, cuando enlistan una propiedad no dura tanto tiempo. Ok, porque ya en España es como más común la implementación de esa técnica. Sí, en Europa llegó en la crisis del 2008-2010. Y ahora mismo, si tú vas a enlistar tu propiedad como propietario del inmueble, el broker no te la acepta si tú no le agregas el servicio de homestaging, porque es mucho eso la es lo lucha. que garantiza como... Sí, la agilidad de la propiedad en el mercado. Buenísimo. Sí, y porque recuérdate que en Europa está el cambio de generación. Allá hay mucho lo que le llamamos la casa de los abuelos, que hay que reformarla o sacar todo ese mobiliario que es un poco vintage para modernizarlo para las parejas jóvenes. Entonces, por eso, sin homestaging es un dolor de cabeza que se mueve en el mercado del inmueble. Buenísimo, súper interesante. Tú sabes que en tus posts, algunos de ellos,
vi que tú comentabas como en la parte de la cocina particularmente, que al momento de que vaya, me resultó súper interesante eso, por eso quiero resaltarlo, de que cuando va un posible comprador a ver la propiedad y apliquemos todo lo que hemos conversado, utilizamos la parte sensorial, en el sentido de que, por ejemplo, si llega el comprador, qué sé yo, 15 minutos, media hora antes, prepara unas galletitas y que cree esa sensación de placer, o sea, a nivel de olfato, y también un cafecito que siempre cae bien, o sea, como que esa sensación me pareció súper interesante. Me gustaría que tú abundaras y qué experiencia tú has tenido sobre eso, o sea, alguna anécdota o algo que te haya pasado con algún propietario que te haya dicho, mira, hubo un comprador que realmente le gustó eso, que nos hable un poquito de esa parte. Sí, eso es muy agradable porque la parte de homestaging también maneja mucho los olores, no solo en la cocina, también en los baños. Entonces, en la parte de la cocina, para tú tener un olor agradable, tú no puedes utilizar, por ejemplo, un ambientador de vainilla o de flores porque rompe con el área. Entonces, yo le digo algo sutil, porque también no es maquillar el olor, sino llevar una sensación agradable. Lo más fácil y económico es un café. Sí. ¿Qué dominicano no se resiste a una tacita de café después de un recorrido? Totalmente. Entonces, las galletitas también es muy bueno porque le brindes o no al cliente, el tú tenerlas en el horno, ese aroma dura bastante tiempo y se impregna en la casa. Ajá, exacto. Y un truquito, porque a veces no todos tienen el tiempo o la delicadeza, así, agilidad de cocinar, entonces busquen un aerosol que sea, por ejemplo, manzana canela, que le da esa fragancia de apple pie que muchos se relacionan como a la época de las abuelas, cuando uno visitaba, que estaba recién horneado, pero echarlo de una manera sutil, que no saturen mucho el ambiente, para que no se sienta que es artificial. Sí, cargar, claro. No, y si va una persona que es alérgica o algo, espérate, estoy incómodo. Sí, súper interesante. Y Karen, ya para ir concluyendo, me gustaría que tú les informes a nuestros oyentes, ¿verdad? Si una persona toma la decisión de implementar esa técnica, ¿cómo pudiera mantenerla? O sea, ya hablamos del tiempo que más o menos se dura para que se lleve a ese cierre. Más o menos tú nos dijiste un tiempo, pero es básicamente saber cómo la persona, o el propietario en este caso, puede mantener esa técnica. O sea, no sería técnica. ¿Cómo pudiera mantener el inmueble después de haber aplicado el homestaging? No, sino como cuando el comprador va, que tú vas a tener un continuo flujo de personas yendo a ver tu propiedad. ¿Cómo tú mantienes esa estética? O sea, por ejemplo, en el tema de la cocina, ¿cómo tú mantienes que la cocina se mantenga así todo el tiempo? O sea, ¿qué tú puedes sugerir para eso? O sea, no sé si, como tú mencionabas, que uno tiene que pautarla con tiempo, pero a veces es en el tiempo que el propietario no lo permita, que uno puede ir. O sea, ¿cómo yo pudiera mantenerlo en el tiempo? Básicamente es mi pregunta. ¿Cómo si le toma un mes o 2 semanas, como tú dices, en esas 2 semanas, qué sugerencia tú le puedes dar para ellos mantener esa estética, por así decirlo, de su inmueble? Mira, después que nosotros preparamos el inmueble y le aplicamos las técnicas de homestaging, regularmente yo le dejo un checklist al cliente, el cual minutos antes de él recibir el broker, porque lo idóneo es que el broker llegue antes que el cliente y hagan el recorrido, sobre todo que abran las ventanas y la iluminidad, la luz natural, que es importante. Y la ventilación también. Sí, entonces que hagan un checklist, entonces va pasando. En la cocina, si hay tazas o algo en el fregadero, rápidamente que lo coloquen en las puertecitas debajo del fregadero, que lo de una escondidita para que el cliente no se tope con ese mal momento de ver el fregadero ocupado. Si hay algún electrodoméstico o algo, llevarlo rápidamente al gabinete donde regularmente lo guarda. Y al igual en las habitaciones, en los tocadores y en los baños sobre todo, yo también le dejo marcado esa parte, que los counters de los lavamanos estén libres.
Ya todo lo que es cepillo de dientes, la pasta, el jabón, si es muy de uso personal, entonces que lo coloque todo en una canastita y se ponga debajo del lavamano, que regularmente tiene gabinete. Un mueble y eso. Si no tiene gabinete, porque hay diferentes tipos de diseño, entonces yo le sugiero siempre tener una canastita disponible con espacio para que lo coloque todo en la canasta y rápidamente lo esconde en un closet. Exacto. Tan pronto pase la visita, vuelve y coloca sus cosas de uso diario, porque también el cliente, propietario de la unidad, quiere tener su vida cotidiana normal y tener una rutina normal, pero sí tener esa doble función para la visita. Claro, pero con una intención. Sí, al igual que yo siempre les sugiero que si tienen niños o animales, el día de la visita traten de que no estén en la casa. Sí. Porque vamos a suponer, ya tú tienes un inmueble que yo te apoyo con la parte del homestaging y quizás había un baño de visita que el lavamanos goteaba, pero eso lo corregimos previamente para que todo esté perfecto. Y ese día tú tienes un niño en la casa, 6, 7 años, 8, que son muy curiosos, y cuando va pasando el cliente dice, sí, pero ese baño gotea. Ya no gotea, ustedes lo arreglaron antes, pero siempre esas son las inocencias de los niños que puede caer la venta al momento. Claro. Y eso es algo sutil. Claro. Hay veces que han pasado cosas más grandes de ahí. Y entonces, por eso los niños, bueno, no tenerlo en el momento. Al igual que los animales, porque vamos a suponer que un cliente tuvo en su infancia un problema con un perro, un chihuahua, que son los que más cuentos hay, y de repente llegan a tu propiedad, hay un chihuahua, cuando llega no quiere ni entrarse al recorrido, y entonces tú le dices, mire qué bella esta sala, qué iluminado, y él nada más viendo el chihuahua. Nervioso. No, él concentrado en su chihuahua, y tú le hablas, le estás mostrando, él no está ni en ti ni en el inmueble, nada más está pendiente que el chihuahua no lo muerda, como le pasó cuando chiquito. Exacto. Entonces ahí se cae la venta, y tú lo llevas a ver otra propiedad, y la otra puede tener condiciones inferiores en tamaño, el precio mucho más alto, y esa del Chihuahua era mejor precio, más amplia, todo mejor, y él te va a decir, no, la otra, y tú dices, ¿pero por qué? Si esta es mejor. Entonces esas son las sorpresas que te da el cliente y tú no te das cuenta, pero eso es el subconsciente. No, la parte perceptiva, emocional. Sí, emocional, eso forma parte. Sí. Definitivamente, me dio mucha gracia eso de los perros, porque a veces uno le ha tocado estar en propiedades que los perros andan circulando. Sí. Y son puntos de verdad muy válidos. Y los gatos ya es otro tema más amplio todavía. Ay, ya me imagino. Con las alergias y demás. Ya me imagino. Bueno, pues, Karen, pues muchísimas gracias por tu tiempo. Facilítanos entonces tus redes sociales para que nuestros seguidores te puedan contactar por esa vía. Gracias. En Instagram como Homestaging RD, a tus órdenes. Buenísimo. Bueno, pues gracias por tu tiempo, de verdad. A ustedes, pasó súper rápido. Muy feliz de estar aquí con ustedes. Siempre será bienvenida, de verdad. Gracias. Que sí. Gracias.